A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. Domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Los gorilas deben ser. Muy buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Hermoso día de primavera, estamos saliendo al aire con nuestra emisión número 429 en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Y para los hinchas de River les tengo una primicia: 1-0 con gol de Salas, una de sus millonarias incorporaciones para reforzar, a los 7 minutos del primero o segundo tiempo. Primer tiempo, me lo indica acá mi inestimable colaborador Guillermo Guerra, del otro lado de la pecera. 1-0 contra Racing por la Copa Argentina. Quien se imponga en este partido pasa a las semifinales de diríamos, el segundo campeonato en importancia que tiene el fútbol profesional de nuestro país. Bueno, espero que estén todos muy bien. La primavera ya viene estabilizándose con temperaturas mucho más agradables, pero en la Argentina siempre suceden cosas, siempre el calor, la temperatura va calentando y va yendo para arriba. Les cuento que hoy vamos a tener en la segunda parte de nuestro programa, bueno, digamos, a un amigo de la casa ya, porque no es la primera vez con el cual vamos a estar charlando. Me estoy refiriendo al doctor Ariel Kaplan. Él es abogado y es el principal asesor letrado de una ONG, que es la ONG Consumidores Libres, que fuera fundada por quien fuera diputado de la Nación y que se transformó en un especialista en estos temas y que lamentablemente ya no contamos con él. Me refiero a Héctor Polino, socialista, del Partido Socialista, uno de los partidos socialistas que hay en la Argentina. El socialismo está muy fraccionado, pero bien. ¿Por qué vamos a hablar con Ariel Kaplan? Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. Vamos a hablar sobre el agua, la importancia que tiene el agua en nuestra vida, la importancia que tiene el agua, que es el acceso al agua, que es un derecho humano, y nuestro país es un país riquísimo en recursos hídricos, sean aguas que fluyen por sus ríos, en las costas atlánticas, o si no, en las reservas que tenemos en nuestros acuíferos o en nuestras reservas de agua naturales patagónicas en los glaciares, ¿verdad?
el agua no solamente es importante para la vida, en la vida humana, para la vida en general. Si no hay agua, no crecen las plantas, no se pueden alimentar como es y desarrollar como es debido los animales, y no existe la vida, en fin, decorosa para los seres humanos. Y en este sistema capitalista que estamos viviendo en forma globalizada y salvaje, el agua es un negocio. El agua es un negocio. Antes podíamos tomar, por ejemplo, agua de la canilla cuando éramos pibes, sin ningún problema. Bueno, hoy se ha impuesto esto de las aguas minerales. Hay empresas multinacionales que se dedican a este negocio que es multimillonario y que inclusive cotiza en bolsa, así que bueno, y atrás de este negocio bueno, hay intereses económicos muy poderosos que quieren, con este gobierno ultraliberal, de ultraderecha y libertario, quieren hacer el negocio con las aguas, tratando de que el Estado, que siempre aquí fue quien se encargó y en forma bastante eficiente de distribuir el agua, de purificar el agua, de que el agua fuera un agua potable y consumible para la población, bueno, de privatizarla, ¿no? De privatizarla. Y bueno, y el doctor Ariel Kaplan, junto a otras organizaciones, pero en el caso de él en particular, a través de la ONG Consumidores Libres, logró con mucho éxito interponer una medida cautelar en la Justicia Federal del Departamento Judicial de General San Martín, con lo cual pudo, neutralizar este impulso generado por Schutzenegger y compañía, que buscaba la privatización de AISA, la empresa estatal. Así que, bueno, de todo esto vamos a estar hablando con Ariel, que además nos va a contar algunas anécdotas risueñas, porque también estuvo en Brasil hace unos pocos días atrás, participando de las movilizaciones populares en contra de un proyecto de ley que se está tratando en el Parlamento brasileño para tratar de que se reduzcan las penas a Bolsonaro, que le propinó la justicia del país vecino. Bueno, muy bien. Hechas las presentaciones, vamos a ir un poco ya a la cuestión concreta. Vamos a comenzar con la página internacional. Muy lejos de acá, en el Asia profunda, hay un país pequeño que se llama Nepal. La República de Nepal es un país que está ubicado entre dos grandes países, la India y China. Su capital es Katmandú. Y hace 10, 15 días atrás fue motivo de análisis en la prensa internacional, porque se generó un levantamiento popular protagonizado mayoritariamente por jóvenes. Bueno, y que este movimiento popular generó una serie de represión, pero produjo una profunda crisis política donde tuvo que renunciar el primer ministro, y se inició un periodo de transición en estos momentos. ¿Qué es lo que pasó en este país para que estallara este movimiento? Vuelvo a repetir, con gran participación de los jóvenes. Primero, Nepal es un país pobre, es un país con grandes asimetrías. Es el cuarto país más pobre del Asia. Tiene una población
que son más o menos 29, 30 millones de habitantes, de los cuales el 20% de esa población se ubica por debajo de los niveles de pobreza. Además, Nepal es un país que tiene una gran corrupción política y económica, y además es muy común el nepotismo familiar. Lo que acá, digamos, estamos experimentando con el gobierno libertario de La Libertad Avanza, en donde Milei ha ubicado a su hermana como en la Secretaría General de la Presidencia, y en donde, hay una parte de la dirigencia que ubica a sus familiares y se acomoda a sus familiares en los distintos lugares del poder o del Estado. Bueno, todo esto está potencializado en Nepal. ¿Y cómo surgió este movimiento y esta revolución, si se puede hablar de revolución? Bueno, resulta que había, en Nepal la mayoría de la información y de la comunicación social pasan por las distintas redes o plataformas, llámese Facebook, X, Twitter, LinkedIn y YouTube. Y entonces, a raíz de un fallo que se había emitido de la Corte Suprema de Nepal, que se había emitido en el año 2023 y que obligaba a las plataformas a ajustarse a una normativa legal que existe en el país y que se fundamenta precisamente este fallo en la tergiversación de las noticias y en la difusión de, por ejemplo, mensajes de odio y de violencia, ocurrió que el Estado de Nepal intimó a estas plataformas para que regularizaran su inscripción y se inscribieran en un registro que depende del Estado, a fin de registrar y blanquear sus servicios, designar además un representante local en el país y además una persona que se encargara de gestionar los posibles y eventuales litigios que se originaran como consecuencia del uso de estas plataformas. Bueno, lo que ocurrió es que había un plazo para que estas plataformas cumplieran con la normativa, no lo hicieron, y entonces el gobierno, al considerar que estaban en infracción, prohibió su funcionamiento. Y así fue como la generación, o la llamada generación Z, que son los jóvenes que han nacido entre los años 1997 y 2012, salió masivamente a las calles de Katmandú, que vuelvo a repetir, es la capital de Nepal, y de las principales ciudades del país, a reclamar por la reapertura de las redes, entendiendo que aquí se estaba coartando la libertad de expresión, y también se cerraban las puertas para transmitir las críticas o la oposición a esta política de corrupción que impera en dicho país. El ejército salió a las calles, se fugaron más de 10.300 presos que todavía están siendo buscados, se quemó el Palacio Presidencial, fueron a la casa del primer ministro y también la incendiaron. El ministro se llamaba Sharma Oli y como consecuencia de esta situación de anarquía y
se recurrió, el ejército salió, reprimió, hubo heridos, muertos, se calculan más de 100 muertos, hubo denuncias de los organismos de derechos humanos con respecto a esta represión y la situación actual se ha dado en una especie de transición, de negociación, en donde, por supuesto, que el que era primer ministro, el señor Sharma Oli, dejó de serlo, y se recurrió a una ex jueza, una persona octogenaria, pero parece ser que tiene buen concepto en la sociedad del Nepal, la señora Sushila Karki, quien al ponerse de acuerdo con el movimiento juvenil y también con los altos mandos del ejército, decidió encabezar un gobierno de transición que tiene por objetivo principal convocar a elecciones dentro de 6 meses, las cuales en principio, acorde a lo que establece la constitución de ese país, se tendrían que celebrar el 5 de marzo del año que viene. Mientras tanto, se ha prohibido la salida del país del ex ministro y de sus ex funcionarios de la anterior administración. Se sigue buscando, te vuelvo a repetir, a por lo menos 10.300 presos que se han fugado de las cárceles del país, aprovechando esta situación de conmoción interna. Y por otro lado, Estados Unidos le está exigiendo al nuevo gobierno que haya transparencia en su gestión. Mientras tanto, cerca de allí, en Filipinas, en donde también viene siendo gobernada por una familia desde hace décadas, su presidente, el señor Ferdinand Marcos Jr., que también está pasando un momento difícil, dado que a través de una investigación que se impulsó en el Parlamento ha saltado y se ha destapado una olla de corrupción por más o menos unos 7.400 millones de euros. Bueno, en declaraciones a los medios, su presidente, vuelvo a repetir, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado que él no va a permitir manifestaciones del tipo como ocurrieron en Nepal. Y bueno, y cuando suelen hacerse este tipo de declaraciones, esto es como tirar leña al fuego y vas provocando de a poco que la llama vaya creciendo, se vaya expandiendo y se provoque un incendio. Bueno, aproximándonos un poco más hacia el Medio Oriente, es inevitable hablar de Gaza, en donde Israel sigue bombardeando el centro urbano de Gaza, sigue matando gente en forma indiscriminada. Más o menos un promedio de 30 a 40 personas por día están muriendo en Israel como consecuencia de este ejército cebado por la sangre. Y mientras tanto, una flotilla de barcos civiles y de embarcaciones como yates o veleros avanza hacia Gaza por las aguas del Mediterráneo, ¿verdad? Bueno, son más de 44 embarcaciones que tendrían que llegar dentro de los próximos días a las aguas costeras de la Franja de Gaza, pero que están siendo muy custodiadas por el Mossad, por la Marina israelí y en definitiva por el Estado israelí, quien en forma de provocación
ha mandado drones que han disparado, por ejemplo, contra algunas embarcaciones, entre ellas la embarcación que conducía a la activista sueca ecologista Greta Thunberg, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que va en esta flota tan particular, cuyos barcos llevan nombres de mujeres, te cuento. Resulta, por ejemplo, las embarcaciones se llaman Alma, Catalina, Isobela, ¿no? Está también embarcada la ex intendenta de Barcelona, Ana Colau, y también va una legisladora argentina, que es la diputada Celeste Fierro, que es diputada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que integra el Frente de Izquierda y que está yendo en un barco que se llama Anara. Y bueno, la verdad es que la carga que llevan estas embarcaciones se trata de agua, de comida, de medicamentos, para tratar de hacérselos llegar a la población gazatí, que como sabemos está siendo sometida a un cruel y crudo proceso de hambruna por parte de los israelíes. Mientras tanto, Israel no ceja en su actitud agresiva en la región, y hace unos días atrás, mientras se estaban reuniendo en Doha, que es la capital del Emirato de Qatar, en donde se jugó el Mundial de Fútbol, ¿no? En donde la Argentina se coronó nuestra selección campeona mundial de fútbol. Bueno, en este pequeño pero riquísimo emirato se estaban reuniendo los mediadores, es decir, los representantes de Qatar, los de Egipto, y también un grupo representado que representa al grupo o al partido Hamas, que gobierna la franja de Gaza. Bueno, estaban reunidos ahí tratando, junto con los norteamericanos, tratando de encontrar una salida a este conflicto, y en un acto de terrorismo de Estado o de operación muy puntual, Israel bombardea ahí el lugar en donde estaban reunidos y mata a una serie de personas, entre ellos, según Israel, terroristas del grupo Hamas. Hamas esto lo desmiente, pero también muere un funcionario, un guardaespaldas de origen catarí. Por supuesto que esto, además de ser una locura, porque ¿cómo vas a ir a bombardear a un lugar en donde están reunidos unos tipos que están tratando de lograr una solución pacífica a este conflicto que ya lleva más de 70.000 muertos y que se prolonga ya casi durante 2 años, ¿viste? A la fecha. Entonces, el tema es que esto motivó, por ejemplo, una dura reacción diplomática por parte del Emirato de Qatar, y también el apoyo de la mayoría de los países árabes, por ejemplo, Arabia Saudita, Egipto, e inclusive del Estado de los Estados de los Emiratos Unidos Árabes, que muy bien no se llevan a veces con Qatar, pero que en definitiva esta serie de hechos
no hace más que eliminar las contradicciones y unificar a los países de la región. Bueno, luego de esta reacción, el primer ministro Netanyahu ofreció sus disculpas al Estado de Qatar, diciendo que había sido un error, una equivocación y que nunca más se iba a repetir un hecho de este tipo. Qatar aceptó las disculpas. Mientras tanto, va avanzando o quiere tomar cuerpo el denominado Plan de Paz que impulsa Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump. La verdad que es un plan que lo que busca es transformar a la región de Gaza en una especie de gobernación o de protectorado norteamericano u occidental de la zona de Gaza, y en donde no se pide ni se toma en cuenta en absoluto la opinión de los principales afectados, que son los gazatíes. Algo similar a lo que antes de la creación del Estado de Israel, en la época en que no existía la Organización de las Naciones Unidas, pero sí la Sociedad de las Naciones, era el protectorado de Palestina, que estaba administrado principalmente por Inglaterra o por el Reino Unido, y que tenía un tipo ahí que era el conde de Bernadotte, que era el que dirigía la batuta. ¿En qué consiste este plan? Son 20 puntos, ¿no? Te los voy a empezar a leer. 1. Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará más una amenaza para Israel. 2. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo. 3. Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes. 4. Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamas, tanto vivos como muertos. 5. Israel liberará 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre. 6. Hamas se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse. 7. La aceptación del acuerdo se enviará. Tras la aceptación del acuerdo se va a enviar toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza. 8. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se va a realizar sin interferencias y a través de las agencias de las Naciones Unidas. 9. Gaza va a ser administrada por un comité tecnocrático supervisado por una Junta de la Paz Internacional. ¿Y quién va a presidirla? El propio Donald Trump, y además incluye al ex primer ministro Tony Blair. Mirá vos, ¿no? Una autoridad palestina reformada tomará el control posteriormente. O sea, una administración palestina que sea un títere de Inglaterra y de Estados Unidos. 10. Se creará un plan de desarrollo económico para que Gaza atraiga inversiones. Ahí está el famoso Miami Beach que está planificando Trump. 12. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza. Punto 13. Hamas y otras facciones no podrán gobernar Gaza, ni directa ni indirectamente, y se desmilitarizará la franja bajo supervisión internacional, o sea, de la OTAN. 14. Países de la región van a garantizar que Hamas y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una amenaza para sus ciudadanos y vecinos. 15. Se va a desplegar una fuerza internacional de estabilización apoyada ¿por quién? Por Estados Unidos y sus socios árabes, que son los socios conservadores que hay en la región, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán además Egipto e Israel.
16. Israel no va a ocupar ni anexar a Gaza, se va a retirar progresivamente para transferir el control a esta Fuerza Internacional de Estabilización y va a mantener un perímetro de seguridad si es necesario. 17. En caso de que Hamas demore o rechace la propuesta, todo lo anterior se va a implementar en las zonas libres de terrorismo que Israel haya transferido a esta Fuerza Internacional de Estabilización. 18. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. 19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan las reformas en la autoridad palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino. Y para terminar, en el punto 20, establece este proyecto que Estados Unidos va a establecer un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera entre ambos pueblos. En fin, todo esto realmente es mucha cháchara, mucho bla bla bla, pero creo que va a ser sapo y no va a prosperar bajo ningún punto de vista. Pero bueno, hay intereses muy poderosos y sobre todo parece ser algo que se ha descubierto, que son las reservas de gas más importantes del mundo, que están precisamente ahí en la costa de la Franja de Gaza, y ahí han puesto las multinacionales de este importante sector económico. Lo difícil de todo esto es que se está generando en algunas partes del mundo una reacción o una ola de antisemitismo. Y la verdad es que de esto el principal responsable es nada más y nada menos que el señor Benjamin Netanyahu, que ha llevado a su país a una situación de aislamiento internacional y de un conflicto y de haber originado un conflicto realmente sanguinario y que realmente hace que la gente no distinga entre el semitismo y el sionismo. Porque se puede ser antisionista y no antisemita, como es mi caso, por ejemplo, esto es muy difícil de explicar a veces en determinados sectores de la población. Es así como, por ejemplo, ayer en una sinagoga, ustedes saben que la comunidad judía está celebrando el Yom Kippur, que lleva varios días, que es el Día del Perdón, que es una celebración muy importante para los judíos religiosos, porque es una fecha de introspección, de autocrítica hacia adentro y de espiritualidad, para tratar de ser mejores. Y ayer en una sinagoga ubicada en las afueras de Manchester, en el Reino Unido, un señor atacó y apuñaló a dos judíos, y inmediatamente fue eliminado a balazos el atacante, ¿no? En la Argentina también. La Argentina forma parte del mundo en una forma bastante depreciada últimamente, pero también se están generando estos acontecimientos que realmente hay que destacar, que no son menores y que nos deben preocupar. Porque durante el fin de semana, un grupo de egresados de un colegio secundario que se llama que de la localidad de Canning, provincia de Buenos Aires. El colegio se llama Humanos, es un colegio privado. Se estaban dirigiendo a Bariloche en un ómnibus
y de repente empezaron a cantar, alentados por los instructores de la agencia de viajes que habían contratado, cánticos antisemitas, por ejemplo, y que propinaban "hoy quemamos a los judíos". Esto, por supuesto, hoy todo se viraliza, se filma como que es una gran canchereada, que piola que eso, y después se eleva y se comparte en las plataformas, en los medios, en las redes sociales, y en este caso le tocó a la red social X. Bueno, a raíz de esto, el ministro de Justicia, el doctor Cunio Libarona, interpuso una denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Pi contra el colegio, contra la agencia de viajes implicada, que se llama Agencia de Turismo Baxter Express SRL. Y bueno, y pidió una serie de medidas por fundamentarse en la ley, en el artículo 3 de la ley 23.592 para alentar la comisión de delitos, en este caso con una fuerte connotación discriminatoria racial. Entre las medidas de prueba que se han solicitado es que se identifiquen a los alumnos que estaban en este viaje, que fueron a Bariloche, a los coordinadores o tutores y choferes del ómnibus, que el colegio de donde vienen estos chicos, que se llama Humanos, informe la identidad de los alumnos que participaron de dicho viaje, de los profesores, de los maestros, del personal de la escuela, padres o madres que los hubieran acompañado, y también que faciliten el contrato de servicios celebrado con la empresa de viajes, ¿no? Y además a la misma empresa, Baxter Viajes Express SRL, informe la identidad de los coordinadores o tutores que fueron designados para acompañar al alumnado en este viaje. En fin, esto debe llamarnos poderosamente la atención, y por supuesto que tenemos que repudiar este tipo de hechos, sin desmedro de seguir criticando a las posiciones racistas, supremacistas y agresivas encarnadas en el sionismo o en la política sionista internacional. Bueno, te propongo que escuchemos un poquito de música. ¿Y qué tal si escuchamos el tema número 2, mi querido Guillermo, que se llama Luces Espectrales, que interpretada por un gran músico argentino? Él está en la Patagonia, en Neuquén, le hemos hecho una nota el año pasado, se llama Andrés Ciruzzi y su tema suena así.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Qué fuerza este tema, ¿eh? Realmente mucha polenta. Un gran músico, Andrés Ciruzzi, ¿eh? Bueno, brevemente vamos a hacer una síntesis de lo que ha ocurrido en el país en los últimos días. Bueno, la verdad que el gobierno está knockout, el gobierno no logra, ha perdido la agenda, está totalmente descolocado. Y la verdad es que desde principio de año hasta el momento no ha dejado de producir, digamos, hechos escandalosos de corrupción, tratando de taparlos, tratando de dilatarlos, no dando explicaciones convincentes. Desde principio de año, con la intentona que hicieron la diputada de Los Patitos, más la gente con la que se maneja Villarruel, de ir a ver, Lourdes Arrieta, de ir a verlo, a visitarlo a Astiz y a los demás represores a Ezeiza, que contaron con el ok para poder entrar por parte de la ministra de Seguridad. Bueno, luego un hecho también muy extraño de una chica que vino con unas valijas en un avión privado, que vino de Estados Unidos, que el avión se quedó acá, que las valijas no se sabe qué contenían, pero vino una orden desde arriba que cuando tuvo que pasar por la aduana no la revisaron. Bien. Luego el tema del criptolibra con personajes realmente tenebrosos, con antecedentes legales en otros países. Con este muchachito norteamericano que puteaba por televisión y que decía que Milei era un hijo de tal por cual. Luego de eso, el doctor españolo que descubre los hechos de corrupción en Andis, en la Agencia Nacional de Discapacidad, y la manda al frente a Karina Milei, que cobra el 3% de coimas. Luego también Lule Menem, que tiene una relación muy íntima con el jefe de la Libertad Avanza, es decir, con Karina, que también lo han denunciado por ahí para que cobraría cerca de $1 millón de coimas. Bueno, todo esto estalló, además, hace pocos días atrás, con este triple homicidio de estas chicas que son niñas, que tenían 15 años, que estaban ejerciendo la prostitución en La Matanza y que fueron trasladadas a Florencio Varela y descuartizadas previa tortura por parte de una banda relacionada con el narcotráfico. Y que en definitiva todo esto nos está demostrando que se está rompiendo el tejido social de la Argentina como consecuencia del impulso de las políticas de gobierno de la Libertad Avanza durante 2 años, ¿verdad? El otro día me contaban, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires se están levantando muros, tapias en las casas, porque hay chicos que cruzan, que saltan a los jardines y, por ejemplo, se roban la ropa que están en los tendederos, por ejemplo, ¿no? Y todo esto está demostrando realmente que el gobierno está demostrando la motosierra, el plan de la motosierra está manifestándose con muchísima crueldad. Como si todo esto, esto del narcotráfico, de cómo se filtran estos personajes como el pequeño J a través de las fronteras del país, yo digo, la verdad que la ministra de Seguridad, en vez de mandar a la gendarmería a moler a palos a los jubilados, como fue ayer con una represión indiscriminada,
tendría que mandar los gendarmes a cumplir con su verdadera función, que es proteger las fronteras del país y ser un poco más eficiente en su gestión, me parece a mí. Pero en fin, todo esto sumado a el palo que significó el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, al hecho bochornoso de Lomas de Zamora, a donde fueron a putear a la gente, tratando de negros de mierda, en donde el presidente tuvo que rajar con el jefe y Lule Menem en un coche blindado, y el señor Espert, que se había manifestado en una universidad, en la Universidad Católica, tratando de prostituta a Fernández, a la Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo que retirarse de ahí, abuchado, o mejor dicho, el público se retiró y lo dejó solo. Bueno, fue protagonista ahora de un hecho, de un contacto con el señor Fred Machado, que no tiene nada que ver con el poeta Antonio Machado, el español. Todo esto surge a raíz de la filtración de la noticia de los fiscales de la justicia de Texas. Texas, además, Estados Unidos está gobernado por un republicano, así que ahí no está metido el kirchnerismo, y donde surgió que una transferencia que le han hecho al señor Espert, esta banda de narcotraficantes, por la suma de $200.000, que sería apenas la punta del iceberg de la investigación que ahora se está impulsando. Bueno, todo esto realmente hace que Espert además encabeza la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Espert está protegido directamente por el presidente. Una vez más, el presidente con personajes que, bueno, son, es decir, estimulan, digamos, y han erosionado su imagen con este versito de la casta y todo eso, y hacen, digamos, le pegan cada vez más fuerte con el tema de la corrupción política. Bien, la verdad es que ayer en la Comisión de Hacienda fue vergonzoso. Los diputados le pidieron que se aparte de la presidencia de esa comisión a Espert cara de pirámide, de finque, de piedra, se la bancó, no dijo nada. Bueno, apareció en un programa televisivo tratando de explicar lo inexplicable, pero no puede explicar por qué aceptó los $200.000 en la transferencia, que este es el tema, el nudo gordiano de esta historia. No puede salir a hacer campaña y, en definitiva, todo esto hace que vislumbra una derrota contundente, a mí me parece, del oficialismo, que ahora trata de amigarse con los gobernadores, con Mauricio Macri, y trata de buscar aliados, y nadie lo va a socorrer con un salvavidas de plomos. Y esto llega a esta situación como consecuencia de esta política agresiva, violenta, que ha impulsado durante los últimos 2 años. El país ya no está resistiendo este plan. El país está votando por la sociedad argentina por una autoconservación y preservación. Y por ejemplo, y anda preparándome el audio, por favor, Guillermo, la semana pasada se lanzó el foro de defensa del trabajo y de la seguridad social, que contó con el apoyo de más de 100 organizaciones, y en las cuales se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Unión de Trabajadores de la Educación, acá en la calle Bartolomé Mitre, en el barrio de Congreso, y en donde disertó, entre otros, la que va octava en la lista de diputados de Fuerza Patria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Natalia Salvo, a la cual vamos a escucharla brevemente en este audio y video.
hablar con las mismas categorías conceptuales de la derecha y en la misma cancha que nos proponen, perdamos la identidad, quieren decir académica y política de la defensa del trabajo. Creo que ese es nuestro máximo desafío. Y por último voy a cerrar, porque como dije, es el día de, acá veo a mi compañera en la mesa, mis compañeras en la mesa, en donde se cumple 78 años de la sanción en donde las mujeres pudimos votar. Y pienso que ese interés colectivo no se puede representar, o no hay justicia social sin las mujeres adentro. Y lo digo porque en el debate parlamentario, que lo van a ver en cualquier red social, se debate que la mujer no es igual al varón porque el cerebro pesa menos, que la biología, que el amor, y las mismas zarazas de siempre. Ahora, en ese momento eran los 3 pueblos que seguramente nos habríamos pasado por querer votar. Ahora son otros 3 pueblos que en teoría nos quisimos pasar, pero sigue habiendo publicidades en donde nos embolsan y nos corren de la cancha. Entonces, para que haya efectiva justicia social, tiene que desaparecer el techo de cristal, la segregación vertical y horizontal, y la mujer tiene que, en definitiva, participar en la vida política en igualdad de condiciones, y parece que lo dijo en el siglo XIX, Flora Tristán, creo que fue, que dijo que había alguien más oprimido que el obrero, que era la mujer del obrero. Muchas gracias. Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, no está de más decir que durante el fin de semana hubo una masiva concurrencia, volvieron los pañuelos verdes, ¿no? Por el tema del triple homicidio y los femicidios que han crecido notoriamente desde la gestión de este gobierno. Bueno, para finalizar, el presidente ayer estuvo en la radio Mitre, en un programa que es conducido por un periodista amigo de él. El señor Miguel Anielo, y la verdad que sobreactuó, pero es mal actor Milei. Hablando de Palermo, de que él es hincha de Boca, qué sé yo, se puso a llorar, realmente no se le cayó ninguna lágrima, sobreactuó la situación como si estuviera de panelista en la televisión, y lo que yo pude observar y que me llamó sí la atención en este video es una imagen estética deteriorada del presidente. Un presidente con ojeras, un presidente con una energía que pretende redoblarla y forzarla. Y bueno, tal vez esto haya sido porque no estaba su maquilladora estética personal, que es la diputada Lila Lemoine. Bueno, en fin, cosas que pasan. Vamos a cerrar columna vertebral, esta columna política, con un poco de humor, porque si no es mucha pálida, es mucho vinagre, ¿viste? Muy ácida la cosa. Y vamos a recordar en esto a un gran artista popular, y este video se lo voy a dedicar a mis amigos orientales, a Manolo Daluz, a Laura Oaco, a Andrés, y Laura Oaco. Murió un gran artista popular, se llamaba Julio César Frade Pintos. Excelente pianista, compositor, actor, humorista, inclusive fue funcionario de la televisión uruguaya y también locutor de radio. Murió a los 81 años, nació el 3 de noviembre de 1943 y falleció el 19 de septiembre próximo pasado. Integró ese excelente grupo de actores uruguayos que protagonizaron programas buenísimos como Telecataplum, Jaujarana, Upumorpo, Comicolor e Hiperhumor. Y acá lo vamos a ver en este último programa, un videito chiquito que da la pauta de los quilates que tenía este queridísimo actor que se nos fue de gira, está en la nube y bueno, no digo más. La mesa examinadora le solicita, señor Perestén, que haga un ejemplo de mano izquierda con disminuidos
y arpegiando con la derecha. Perfecto. Ahora le solicita a la mesa examinadora, por favor, un ejemplo de bajo constante y arpegiado con derecha, pero bajo constante de izquierda. Un poco de mugre en el medio, pero... Sí, pero bien. La mesa examinadora le solicita un tramo de no más de 12 compases hasta 16 de un tema de elección del alumno del periodo romántico. Bien. Y ahora, para finalizar esta parte de la prueba, por favor, si toca el merengue, saca la cotorra de la pieza que el zorrillo la va a matar. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Cadero informa. Para evitar ser víctima de fraudes digitales, se recomienda evitar registrarte en sitios sospechosos. Nunca envíes datos personales por teléfono, ni compartas datos personales en redes sociales. Presta atención a las ofertas o regalos muy llamativos. Verifica siempre la reputación de las tiendas y los vendedores antes de realizar compras en línea y evita poner datos en computadoras de uso compartido. Recordar siempre cerrar la sesión de tus cuentas después de su uso. También, tené cuidado con los enlaces recibidos por correo electrónico, WhatsApps o SMS. Verifica siempre el remitente, a dónde lleva el enlace y en caso de duda, no hagas clic. Este es un consejo de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Somos la voz digital. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Aguantá todo lo que quieras, pero que sea con nosotros. Aguante. La realidad en el medio. Dale, suscríbete. Aguante. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Sumate a la programación de Radio con Aguante. Distintas piezas de realidad conforman este proyecto colectivo de comunicación. Vos también podés ser parte. Entrá en www.radioconaguante.com.ar para recibir más información. Tu proyecto necesita aire.
Sentate, relájate y escuchá. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Batman. Sí, señor. Bueno, te gustó, ¿no? Lo del homenaje que le hicimos a este actor uruguayo Frade. Sí. Una maravilla realmente. Más cerquita del micro. Ahí está. Sí, todos los de Jaujarana, Telecataprún eran unos genios. Sí, unos sí. genios. Aparte hacían un humor, sin malas palabras, sin agresiones, ¿no? Muy sano y aparte muy fresco, ¿no? Porque todavía nos seguimos riendo. Sí, e inteligente. Porque Sí. ese sketch que terminaba el chinito, discutía un ruso con un americano. Exactamente. Y después venía discutían y no llegaban a nada. Después venía un chinito chiquitito por atrás en los 70. Sí, sí, y sí, decía, sí. americano pelea, luso pelea, déjenlo. Chinito, Que creo que era el mismo actor que hacía acá la mesa Claro. examinadora, Así me es, parece, ¿no? así Hablando de estos temas, también hubo un clásico que yo siempre me acuerdo, no eran los uruguayos, sino era Olmedo, el General González. Espectacular. Espectacular. Y Costa Pobre, ¿no? El dictador de Costa Pobre. Así que, bueno, señores, estamos acá con nuestro invitado del día, un amigazo, el doctor Ariel Kaplan, con el cual tenemos toda una historia prácticamente, una vida, diríamos. Muchos años, ¿no? ¿Cómo estás, Ariel? Muy bien, ¿vos? Bien. Sé que estuviste por Brasil, che. Estuve por Brasil, la verdad. ¿Y qué estuviste haciendo? ¿Garoteando por Brasil? Fui a descansar un poco, con un poquito de sol. Claro. Pero yo fui, pero el sol se fue. La semana. Bueno. Pero tuve la oportunidad de participar en una de las manifestaciones en contra de la amnistía que está fobrando la gente de Bolsonaro, que es una amnistía no solamente para Bolsonaro, sino también para todos los que participaron de ese intento de golpe. De golpe de Estado, de ¿no? golpe Cuando de Estado. tomaron el Palacio de Justicia, el Sí, sí. Ejecutivo, Que después quemaron todo. Que después resultó era mucho más, digamos, que estuvieron cerca de tomar el poder. Porque Sí. evidentemente hubo algunos militares que dieron marcha atrás a último momento. Sí. Pero bueno, ahora están sacando una amnistía, que por supuesto las amnistías las llaman como ley de pacificación, pero de Claro. pacificación no tiene nada. Claro. Y el Congreso incluso sacó una ley, o está aprobando una ley que se amplían los fueros, se amplían la impunidad frente a posibles delitos de corrupción, etcétera. Y hay una reacción popular muy vigorosa en todo Brasil. Y yo estaba en Río y había una manifestación. La manifestación la convocaban, entre otros, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Iván Lins. Iván Lins, qué gran músico, Iván Lins. Espectacular. Y todos cantaron. Y era realmente un acto, uno dice, Caetano Veloso, que tocó o Gilberto Gil en los mejores teatros. Sí. Era un escenario popular que de repente se cortaba el sonido y la gente seguía cantando como si nada. Volvía el sonido y seguía cantando él. Mirá. Fue realmente una fiesta y con muchísima gente en casi todas las ciudades de Brasil. Claro. Así que esperemos que todo este ¿Y vos intento estabas de no casualidad, se dio esto, o fuiste a la convocatoria? No, yo fui, en realidad. Yo estaba ahí, pero cuando vi semejante... Te prendiste. Sí, que no me la voy a perder, obviamente. Por supuesto, No, un placer. sí. Ya había estado hace muchos años, cuando fueron el tema de las directas, que eran antes las elecciones en Brasil eran indirectas indirectas de tal manera que siempre ganaba la derecha. Claro. Entonces había todo, y ganaba gente que no tenía ninguna representación o muy poca representación. Claro. Entonces hubo todo un movimiento para que haya elecciones directas, que fue a partir de ahí que empezó a ganar los sectores progresistas y empezó a haber un cambio muy interesante en la economía y en la composición social de Brasil. Empezó a aparecer en forma cada vez más importante una clase media, empezó a salir la gente de la pobreza, etcétera. Bueno, pero todo ese movimiento de las directas también fue un movimiento social, cultural, con manifestaciones en todo el país, convocando, digamos, los grandes
actores y los grandes intérpretes de la música popular brasileña, que es realmente muy popular y muy convocante, y fue una lucha política con mucha alegría. Está. Che, y lo interesante de todo esto, a mí me parece, es que tiene una gran fuerza, ¿no? Así, es cuando convocan los artistas y los referentes, que no son solamente políticos, cómo los pueblos responden, ¿no? Es como que buscan y ven reflejada su identidad, ¿no? En un Milton Nascimento, en un Chico Vázquez, ¿no? Y son capaces de movilizar multitudes. Sí, sí. Algo así se está viendo en la Argentina también en estos últimos 2 años. Lo que ¿no? pasa es que muchas veces el sector, en el caso de los cantores de la música popular brasileña o los sectores de la cultura, tienen una coherencia mucho más cristalina y mucho más a veces que muchos sectores políticos. Caetano Veloso y Gilberto Gil estuvieron presos por la dictadura, nunca supieron bien por qué. Claro. Y tuvieron una trayectoria, nunca estuvieron en el lugar equivocado, en general. Sí. Ahora, eso es relativo también porque, por ejemplo, en la Argentina, voy a mencionar 2 casos que son también muy fuertes, ¿no? Los 2 son excelentes actores. A mí me encantan como actores, ¿no? Tanto en papeles de comedia como en papeles trágicos. Uno es Miguel Brandoni, ¿no? El otro es el ex gordo Casero, Jorge Casero. Sin embargo, son tipos que cuando hablan de política derrapan. Bueno, qué sé yo no estoy de acuerdo en general con ellos, menos con Casero que con Brandoni. Sí. Claro. Brandoni tuvo una trayectoria que en algunos aspectos es admirable. Él estuvo al frente de la Asociación Argentina de Actores en la época de las 3A. Había que tenerla, creo que no sé si se llegó a ir o se quedó, fue y volvió rápidamente. Se fue y volvió. Pero había que tenerlas bien puestas para estar en ese lugar en ese momento. Y después fue un radical que, como el radicalismo, fue decantando hacia la derecha, qué sé yo, pero es un hombre que yo personalmente en muchas cosas no estoy de acuerdo, pero le reconozco una gran valentía, una gran honestidad y una trayectoria democrática. En la democracia es esa, hay gente que piensa distinto, bueno, es el debate. Casero no lo conozco tanto, pero parece un poquito más incoherente en su trayectoria, e inestable en sus emociones, entonces es difícil hasta a veces, y por ahí esa es la clave de su éxito, es difícil tomarlo en serio. Ahora, para reírse es espectacular. No, es bueno, no, y aparte yo lo he visto en el cine actuando. Es muy bueno. Muy bueno, haciendo de mafioso, de tipo policía, ¿viste? Sí, yo pienso que a cada uno tiene que tomarle lo mejor. Claro. No le puede exigir a Borges que sea un estadista. No lo necesita. Claro. Fue un gran escritor, y hay que reverenciarlo como tal. Y Casero es un gran cómico, un gran artista, y bueno, en política derrapa, para mi gusto, a otros estarán contentos. Sí. Pero aquellos que se destacan en algo y brindan una satisfacción tan grande a millones de personas, ya está. Digamos, ya hicieron mucho más que nosotros, o que yo al menos. A veces hay que saber escindir y otras veces confluyen ambas cosas, que la forma de pensar de uno con el artista. Lógico. Por ejemplo, qué sé yo, Wagner. Wagner es un músico impresionante, sin embargo, un famoso antisemita, por ejemplo. Y sin embargo, Barenboim, ¿no? Una vez quiso interpretar Wagner en Israel y lo censuraron, ¿viste? Bueno, con Wagner pasa algo particular. No sé pero si un gran músico. Un gran músico. Beethoven, no sé si él personalmente era antisemita. Lo que sucedió es que los nazis lo tomaron la música de él como un himno. Como un himno, como el ejemplo de la germanitud. Pero eso pobre Wagner no tenía la culpa, ya estaba recontramuerto. No, pero dicen que tenía actitudes puede ser, estaba cerca de la corte del rey en aquel entonces. Pero, y otra cosa por ahí, lo más complicado, que evidentemente Wagner no tenía nada que ver, es que obligaban a los judíos a acompañar a aquellos que iban caminando
a la cámara de gas a tocar la música de Wagner con los violines. Entonces, esas escenas que todos vimos recreadas y que sucedieron en realidad son muy impactantes. Pero ¿qué tiene que ver Wagner? Nada. Wagner, yo pienso que hay que reverenciarlo y aplaudirlo por lo que compuso, que es magnífico. Y a Barenboim, no solo por las orquestas y por lo músico que es, sino porque tuvo el coraje de armar una orquesta entre palestinos e israelíes. Junto con su amigo Edward Said. Así es. Y un japonés. ¿Sabés que estuvo metido un japonés? Lo estoy googleando al japonés. El tipo creo que es violinista, ¿no? Y que participaba de esta orquesta junto con Barenboim y Said, ¿no? Bueno, a través del arte uno puede ver las esperanzas de que los pueblos se encuentren en lugar de que se masacren entre sí. Seguro, sí. Claro. Esa orquesta de Barenboim es la demostración que los pueblos no nacen enemigos. Se los construyen y se los enfrentan, pero no nacen enemigos. Al contrario, yo creo que los pueblos nacen para cooperar, no para pelear. Claro que sí, seguro. Bueno, te propongo que escuchemos un poco de música y después nos metemos en el tema del agua. Qué importante el agua, ¿eh? Bueno, nos vamos con la banda número 3, un grupo que se llama Copant y Freak Power, y suena así. Some people been driving too fast. Some people still having a gas. But if there's one thing you gotta concede, you got to know who's driving your car. You get to sixth gear with your foot on the floor. It's just starting in a cruise too far. Whoa. But if you know love like the jokers before, then you're likely to be home on the range. No more the cowboy got to flaunt his wares. He's been grazing on a different place. See why the thousands of people are regularly turning it out. And it's easy to find when you mess with your mind that you've gone beyond a reasonable doubt.
slow now, mama. Tune in and cop out. Let it flow, become a woman. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Acá estamos con nuestro amigo Ariel Kaplan, conocido en los tribunales nacionales, federales. Bueno, vamos a hablar sobre el agua, Ariel, porque no se puede vivir sin agua. Somos en nuestro organismo 90% de agua. En esta esfera celeste que se ve desde la estratosfera, como diría Menem, la estratosfera, 90% del planeta es agua, ¿no? El agua es muy importante para la vida, no solamente humana, para los vegetales, para el desarrollo de la economía, para las, ¿cómo se dice?, las vacas, los perros, los gatos, etcétera. Y el agua, hay lugares en donde falta el agua. Y otros lugares en donde es abundante, como en la Argentina. Nosotros tenemos agua en el mar, en los glaciares, en nuestros ríos, tenemos ríos caudalosos, tenemos acuíferos. Y entonces es un tema el agua. ¿Por qué? Porque hay un negocio. Cuando éramos pibes, vos y yo tomábamos agua de la canilla. A lo sumo venía el sifón, ¿viste? Y mirá, y me traen agua, justamente. Pero ahora, en los últimos años, o en las últimas décadas, se hizo un negocio de la extracción del agua, y hoy día es normal ver la gente tomando agua mineral, embotellada. Hasta la Coca-Cola, que comenzó siendo una gaseosa, hoy tiene agua mineral también y cotizan en la bolsa. Ahora bien, hay interés atrás de esto, que es cómo se distribuye el agua, ¿no? Y el agua en la Argentina siempre, la distribución y el proceso de purificación del agua y todo eso, saneamiento, siempre dependió del Estado. Y tenemos un Estado bastante eficiente en ese aspecto. Pero, ¿qué está ocurriendo con este gobierno libertario, esta ley de bases, este señor Schwarzenegger, más el presidente que, bueno, sabemos cómo es, que de repente quieren privatizar AISA? Bueno, ya fue privatizado AISA. No AISA, fue privatizado lo que era Obras Sanitarias de la Nación, que fue esa empresa que... Exactamente. Que distribuyó el agua por todo el país. No solamente es la distribución del agua, que es un elemento vital, sino también es el tratamiento de los desechos y el tema de las cloacas, claro, que es un tema muy importante. Bueno, no es solamente hace también al medio ambiente. Sí, toda esa labor la hizo Obras Sanitarias. En los lugares donde no llegaba Obras Sanitarias han habido cooperativas. El sector cooperativo, al igual que ha pasado con las telecomunicaciones, tuvo un rol muy importante, que eran los usuarios que se organizaban económicamente para brindar el servicio donde determinados servicios no existían, en materia de telefonía, en materia de aguas, en materia de electricidad. Es muy común, está lleno de pueblos en el interior, incluso en el interior de las provincias de Buenos Aires, donde el servicio eléctrico son cooperativas, que es la misma gente que se organizó sin fines de lucro y con los principios de cooperación en lugar de competencia para brindar un servicio que es esencial. Con el tema del agua, ¿qué pasa? Que se privatiza, y se privatiza todo lo que es un buen negocio, muchas veces a expensas del mismo servicio.
El tema de aguas es un tema particular porque no necesariamente puede llegar a ser un buen negocio si se lo hace bien. Todo depende de qué es lo que se invierta y qué es lo que se haga. Si se expande si se expandiera como se debiera expandir las redes de distribución de agua para que el agua potable llegue a todos los habitantes del país o a una gran mayoría de los habitantes del país y lo mismo el sistema de cloacas, que nadie tenga un pozo ciego, que todos tengan un sistema cloacal y que los desechos sean tratados adecuadamente antes de ser eliminados hacia el mar, en fin, y evitar que contaminen, posiblemente no sea un buen negocio. El buen negocio seguramente debe ser distribuir en los grandes centros urbanos. Claro. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque lo esencial es el servicio, no el lucro. Claro. ¿De qué sirve que una empresa de aguas, para decir un caso, sea rentable si eso no se traduce en un servicio a todos los habitantes del país? ¿De qué le sirve a la mayoría? Lo esencial de estos servicios públicos es mantener la continuidad en el servicio y la accesibilidad de todos los usuarios. Le quiero decirle a los oyentes que Ariel Kaplan es el asesor letrado de la ONG o Asociación Civil Consumidores Libres. Y Cooperativa Consumidores Libres. Y quiero aprovechar para rendirle un homenaje a Héctor Polino, porque fue Héctor Polino, creo que era diputado en esa época, que impulsó antes de ser diputado. Es más, cuando Héctor empezaron a partir de la última reforma constitucional, que las asociaciones de defensa del consumidor tienen una jerarquía constitucional, están contempladas dentro del artículo 42 de la Constitución y dice que las autoridades deben proveer su constitución, deben proveer a la defensa de los consumidores, etcétera. Él ya había tomado el tema de defensa del consumidor y con otros compañeros y amigos arman una asociación, pero lo organiza en forma de cooperativa, que es una cooperativa de provisión de servicios comunitarios. Ahora, cuando se fue a registrar, pasó el tiempo y se puso un registro, que es algo así como una autorización para funcionar de estas asociaciones de defensa del consumidor. Dice, no, la Constitución dice asociaciones, no dice cooperativas. Entonces yo le dije, Héctor, déjate jorobar, hagamos una asociación y listo, no vamos a pelear con todo el mundo. No, tienes una cooperativa, vamos con la cooperativa. Bueno, no nos registramos, fuimos a la justicia dijimos, nosotros nos organizamos como queremos, aquí no nos pueden mandar, justamente eran los libertarios de Caballo, no nos pueden imponer una determinada organización, nosotros nos queremos organizar como cooperativa, y así fue, y así vamos, y así lo hicimos, gracias a la justicia. Y de ahí en más, Polino siempre defendió sus convicciones en forma profunda. Sin buscar atajos, y un obstinado. Cabezón, era cabezón el tipo, ¿no? Bueno, así que sentido homenaje a don Héctor, al cual hicimos 2 o 3 notas en este programa, ¿no? Y sentimos mucho su desaparición, sobre todo porque él había hecho una autocrítica profunda en su evolución política, porque, bueno, cuando era joven había otro ritmo hormonal, evidentemente, y militó en el antiperonismo, ¿no? Pero después, con los años, sufrió un proceso similar al del viejo Palacios también, ¿no? Se fue aproximando. Bueno, él justamente, al peronismo. Más que el antiperonismo, diría que él siempre militó en el socialismo. Él entró en el socialismo en Mataderos, siendo muy joven. Y el socialismo, como el Partido Comunista y como toda la izquierda argentina, se opuso, era opositor a un peronismo que también es cierto, era un peronismo que surgía también de organizaciones de extrema derecha, digamos que había un gap cultural entre la izquierda y el primer peronismo, a llamarlo de una forma, muy difícil de zanjar. Con el tiempo, bueno, obviamente el peronismo logró imponer en la realidad los beneficios sociales por los que los socialistas venían luchando muchos años antes, y los socialistas, en lugar de celebrarlo, en alguna medida a veces lo lamentaron, y eso produjo un alejamiento
del socialismo y de la izquierda con las masas populares, que es que entiendo que en su momento fue un error histórico. Claro. Pero volviendo a Polino, él de joven fue socialista y murió en el mismo partido en el que ingresó, que fue el Partido Socialista, con los más y los menos, las idas y las vueltas que tiene un partido vivió más de 80 años y habrá ingresado al partido a los 16 años. Claro, Así que bueno, pero siempre fue coherente y siempre tuvo algo que nunca, como el socialismo en general, nunca abandonó. Que es entender que el socialismo es la lucha, como lo definió Juan B. Justo, la lucha constante por la elevación del nivel de vida de la clase trabajadora. Ajá. Y en eso nunca Polino estuvo en contra de una huelga, nunca se opuso a un beneficio social, sino todo lo contrario. E incluso cuando algunos gobiernos planteaban ya los primeros esbozos de modificaciones laborales, Polino como Alfredo Bravo fueron muy claros. Alfredo Bravo, otro grande. Que las conquistas sociales y las conquistas de los trabajadores son para profundizar, seguro, no para licuar. Seguro. Bueno, escuchemos una canción. Hoy, mirá, estamos medio culturosos. A ver. Porque en la lista, ¿te gusta Mozart? Bueno, vamos a escuchar una pequeña música de noche. Serenata número 13 en Sol Mayor. Es la banda número 4, mi querido Guillermo, de Amadeus Mozart.
Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Mozart, pasamos a la baguala norteña. Así que, bueno, a ver, ya tuvimos una experiencia privatizadora en la época de Menem con el tema de las aguas argentinas, que me viene a la memoria el Grupo Suez y también el Les Eaux Lyonnais. Así es, eran. Pero que finalmente le rescindieron el contrato porque nunca, jamás cumplieron las obligaciones de inversiones, ni del contrato original, ni de las sucesivas renovaciones que siempre eran a favor de ellos. No nos olvidemos que una época la secretaria de Medio Ambiente que manejaba eso era María Julia. Así que no. Personaje. Sí, personaje. Le revocaron el contrato, después ganaron, perdieron en un arbitraje, después ganaron otro, y se terminó finalmente. Pero inclusive yo creo que hubo problemas de salud en algunos sectores de la población porque no purificaban bien el agua. Había un tema que la presión que se habían obligado, que era de 3 metros, jamás llegó. Entonces y cobraban como si hubieran cumplido. Pues hubo juicios para la devolución, que ahí nosotros participamos, y bueno, finalmente nunca devolvieron, pero se ganaron los juicios. En fin, fue muy complejo toda esa concesión privada. Pero más allá de quién es el concesionario, si es el Estado, si es un concesionario privado, porque que es un concesionario, el servicio sigue siendo del Estado. Lo que pasa es que lo concesiona el servicio. El tema es que el servicio sea eficiente y que tenga precios razonables al cual puedan acceder todos. Porque de nada sirve un servicio que uno no puede acceder porque no puede pagar, y menos en una situación tan básica como el agua. Y ahí vamos, este gobierno, que más que libertario, desde mi punto de vista es liberticida, ¿no? Modificó el marco regulatorio del agua y intentó permitir, y en realidad... ¿Lo puede hacer desde el punto de vista legal esto? Bueno, de hecho no lo pudo hacer porque hicimos un juicio y la justicia lo impidió. Pero que estableció que se pudiera cortar el agua a quien no paga. Y es un elemento vital. Imaginémonos que nos paguen, que nos vendan el aire y después nos corten el aire. Esto es más o menos parecido. Bueno, finalmente la Asociación Unión de Usuarios y Consumidores con Consumidores Libres, que son dos asociaciones de defensa del consumidor, iniciaron un juicio y lograron suspender la aplicación de esta posibilidad de cortar el agua al que no lo pague. Ojo, que el marco regulatorio no es que permitía que alguien que no pague alegremente no pague nunca. El que no paga debe lo que no pagó. Lógico. Por un lado. Y por otro lado, tenía en el marco regulatorio la prestadora de agua la posibilidad de restringir el agua a 70 litros diarios. Es decir, no cortarla. Claro, no cortarla. Un suministro compatible con la supervivencia. Claro. Cortar el agua es condenar a la gente a la muerte, a la enfermedad, y aparte podían, según estas nuevas disposiciones, cortar las cloacas. Entonces, ¿qué iba a pasar? Una cuestión medioambiental absurda, escatológica. Bueno, finalmente hasta lo pusimos en el escrito, que esta era una medida de mierda, porque eso es lo que iba. Y pusimos textualmente y explicamos por qué, explicamos las distintas acepciones de la palabra mierda en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Bueno, y todas las acepciones encajaban con la naturaleza de la medida que permitía cortar el agua. Bueno, nadie nos sancionó ni se sorprendió por eso, porque realmente era muy claro lo que estábamos diciendo, y obtuvimos la cautelar, y bueno, es un juicio que seguirá y se verá en qué deriva. Pero aquí lo esencial con todos los servicios públicos es que puedan ser brindados a toda la población y que se garantice la accesibilidad. Claro. Ahora, ya el agua en algunas provincias, la concesión privada, digamos, está funcionando. Por ejemplo, en Mendoza, ¿no? No sé cómo se está manejando en Mendoza la cosa, si es eficiente, si no es eficiente, si se ha encarecido el servicio o no, porque este es otro tema también, ¿no? Es decir, en este momento tan particular, la gente no tiene un mango, el consumo
catastróficamente, se viene día a día abajo, las empresas se están cerrando por falta de consumo. Por ejemplo, cerró en Chascomús una famosa fábrica de la pituca, la pirucha. Tío no sé cuánto, ¿no es eso? Tía Maruca. Ahí está, la piruca. Sí. Tía Maruca. Hacía galletitas y bizcochitos, qué sé yo. Y cerraron porque no había ventas. Entonces, si encima con salarios deprimidos y todo eso encareces la tarifa, me parece que estás originando otro tipo de problema social, ¿no? No hay duda. Aparte el agua se puede segmentar, se puede cobrar tarifa, no hace falta cobrar la misma tarifa a todo el mundo. Hay gente que no puede pagar, gente que sí, en fin. No es lo mismo una pileta en un country que una canilla en un barrio de emergencia. Claro. Hay formas de que el sistema sea sostenible. Aparte, tampoco está escrito en ningún lado que los sistemas tienen que estar sostenidos exclusivamente por la tarifa. Es una posibilidad. Puede haber subvenciones, puede haber parte de subvenciones, puede haber subsidios cruzados. En fin, hay muchas alternativas regulatorias que garanticen un buen servicio a un valor que sea accesible a la mayoría. Deben haber tarifas sociales que cada vez se están restringiendo más. Digamos, hay muchos mecanismos como para garantizar, pero la finalidad de estos servicios públicos, que son esenciales, que son servicios públicos porque son esenciales para llevar adelante una vida digna, es decir, porque el derecho a la vida no es el derecho a sobrevivir, como dice Agamben, es el derecho a vivir dignamente, con acceso a todos los adelantos de nuestros tiempos en forma igualitaria para todo el mundo. Entonces, los servicios públicos deben garantizar eso. Aparte, estamos hablando de servicios esenciales como el agua, la luz, hasta las telecomunicaciones. Hoy en día. ¿Este gobierno también disolvió los entes de Contralor? Bueno, nos está fusionando, pero y con esta política de desregulación lo que está haciendo es le está quitando al Estado las herramientas para poder controlar. Les está quitando herramientas que permitían que el Estado tenga información sobre precios para ver qué es lo que pasa, para controlar, y son cosas que ni siquiera este gobierno pudo sostener. En materia de medicina prepaga, que liberaron las cuotas, tuvo que el mismo gobierno, este gobierno libertario, salir a decir, no, muchachos, no pueden aumentar esto, no pueden aumentar más del costo de vida durante tanto tiempo, y ahora, es decir, que es una política insostenible. Claro. Porque es una política que atenta contra la subsistencia de servicios que son básicos, esenciales. La salud no puede depender del lucro. El agua no puede depender de ser un buen negocio. Claro. Es algo que puede ser también un negocio, pero esencialmente tiene que cumplir la finalidad de abastecer a toda la población de una forma tal que esa población la pueda adquirir. Por eso la accesibilidad, desde que uno estudia servicios públicos en la facultad, lo que somos abogados, la accesibilidad es una de las características, control tarifario, accesibilidad y universalidad. Esas son las y continuidad. Ahora, las características de los servicios públicos. Decime, esta gente que es muy fundamentalista en el punto de vista económico, de su creencia económica. Sí, más o menos, porque controlan, digamos, yo diría que son incoherentes, porque dicen que son fundamentalistas, libertarios, etcétera, y hay control de cambios, instalan el cepo, le prohíben a las billeteras virtuales comprar y vender, bueno, qué sé yo, eso no es la libertad. Sí, digamos. Iban a disolver el Banco Central. Pero lo que sí están haciendo realmente, están disolviendo el Congreso y la justicia. Porque la justicia nacional y federal creo que tiene vacantes más del 35% de los cargos. Claro. Y no los cubren. Pareciera que lo que no quieren es tener una justicia independiente. Que los controle. Y aquí hay que reconocer que con la posibilidad de sacar decretos de necesidad y urgencia que tienen un valor equivalente a la ley en la mayoría de las cuestiones, y que esto prevalezca solamente con la abstención de una de las cámaras, que esto viene de una ley del kirchnerismo, es lo que posibilita gobernar por decreto y transformar al Congreso en un adorno. Y en eso, al aplicarlo en forma sistemática, como nunca nadie lo aplicó en la historia, terrible, están avasallando, están terminando con la división de poderes. De modo que libertarios, no.
Claro. No. Ahora yo digo, autoritarios. No, por supuesto. Lo que yo digo es, esta gente hace estos movimientos sabiendo o son, digamos, o no conocen el tema y dice, bueno, dale, escribí esta norma así y la mandamos así, la aplicamos por decreto de necesidad de urgencia. ¿Hay desconocimiento? No. O hay mala fe. No, digamos, hay un gran conocimiento. Claro. Y si uno lee la ley ómnibus y el decreto famoso, el 70, advierte la pluma de los estudios, los grandes estudios jurídicos de las grandes empresas. Claro. Porque por cada sector se defendió a las grandes empresas en una forma evidente. Claro. No hay desconocimiento. Y hay que reconocer que este avasallamiento a la división de poderes les ha dado un gran resultado. Bueno, porque han logrado hasta acá llegaron, me parece. Bueno, pero es mucho. Claro. Es mucho lo que han destruido. Sí, nunca habíamos visto algo así. No. Porque porque Menem, Carlos Cavallo, Saúl, pero tenía mayorías en el Congreso que era indetenible. Claro. También era. Y una mayoría automática en la Corte. Sí, además nunca ni Cavallo ni Menem puteaban a todo el mundo como putea este hombre. Insultaban, no utilizaban... yo diría que Cavallo fue un precursor, porque cuando a Cavallo se le saltaba la térmica, ¿se acuerdan? Estos son unos, ¿qué decías? Unos partisanos cuando le ganó. Pero tenía otro estilo. Sí, era mejor. Pero era cuando se enojaba Cavallo, gritaba, no insultaba, pero gritaba. Sí. Salvo Nora Pla, que le sacó una lágrima. Que yo creo esa escena es una escena increíble. Histórico. Sí. Yo digo, esa mujer hace llorar a las piedras, porque hacerlo llorar a Cavallo, Dios mío. Solamente hizo Norma Pla eso, sino que le sacó un diente a Aldo Rico también, ¿te acordás? Sí, es verdad. En una manifestación, no sé qué hizo Rico ahí, que la enfrentó y le dio un piñazo. Y el Aldo Rico se fue con el diente que parecía de Angelis, ¿viste? Parecía el dibujito Matt, ¿no? De Angelis antes del odontólogo. Exactamente. Bueno, así que, digamos, podemos tener una cierta esperanza de que las cosas vuelvan a tener un carril un poco más racional con este tema de la medida cautelar, de que todavía hay jueces como la doctora Martina Fons que se dedican... Es una jueza valiente, independiente, que aplica el derecho. En San Martín. Sí, en la jueza federal de San Martín. Una excelente jueza. Pero también han habido otros. Yo me acuerdo cuando Highland paró el rebalanceo, también de juicios que hicimos, que era un abuso por parte de las telefónicas en los 90. Siempre han habido jueces independientes valientes que le pusieron un freno a los abusos de poder. Pero también han habido jueces que han hecho todo lo contrario. No olvidemos que las dictaduras tenían un poder judicial también. Por ejemplo, este juez que está denunciado por 9 pedidos de juicio político que hizo lugar a la censura que pidió Karina Milei el otro día con los audios, ¿no? Maranguelo, ¿cómo se llama el tipo? Sí, es un caso particular porque es un juez que en sus escritos, en su trabajo académico, es un juez que se lo podría llamar de progresista, garantista, que estaba a favor de los derechos. Se ve que algo pasó que tomó esta decisión que es un poco incomprensible. Claro que sí. Bueno, te propongo que escuchemos nuestro último temita y luego nos despedimos porque estamos ahí sobre el fin de nuestro programa. Y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Un temazo, la canción de Las Noches Perdidas con una excelente cantante que se llama Mara Barros, española, y ahí tiene una participación en guitarra, ¿quién? Otro grande, Joaquín Sabina. ¡Epa! Bueno, vamos con la canción de Las Noches Perdidas. Lindo. Ustedes, Mara Barros. Esta es la canción de
de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada y ven a la canción de las noches perdidas. Si sabes que todo sabe a casi nada, acarreran los leotardos de la vida, la bola de alcanfor dormida en la almohada y tiene nombre de mujer. Como la libertad, como el consuelo, los fugitivos. Bueno, vamos a terminar de escuchar este tema la semana que viene porque se viene pisando los talones los muchachos de Paladar Negro. Si vos te considerás un tipo exquisito, tenés que escuchar este programa. Todo lo que tiene que ver con nuestra afrodescendencia en los compañeros que nos siguen en esto que por hoy se acabó. Se llama Anochece en Buenos Aires. Estuvimos con nuestro amigo Ariel Kaplan. Gracias por venir, Ariel. Gracias por la invitación. Y nosotros nos estamos viendo la semana que viene. ¿Para qué? Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. ¡Chau!